Dos. Hola, un saludo muy especial. Les habla Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que hemos creado en Internet donde hablamos de todo, sin restricciones. El tema de hoy, auge de las redes sociales versus audiencia en medios tradicionales. Vamos a ver qué tan importantes están siendo las redes sociales para informar a la audiencia en general, independientemente de las edades. Y también vamos a echar un vistazo de qué tanto está viendo la gente televisión, qué tanto la gente está escuchando radio o leyendo prensa escrita, de acuerdo con lo que nuestra experiencia en medios de comunicación lo indica. Mi invitado hoy, Omar Hernández, 21 años en el periodismo, ha hecho radio, prensa escrita, televisión, ha sido jefe de emisión, jefe de redacción, ha sido también editor general, presentador de noticias, una hoja de vida bastante extensa. Bienvenido, Omar. Gracias, Carlos. Muy buenos días para usted y para los compañeros panelistas. Nos acompaña también Javier Giraldo, periodista, muchísimos años en televisión, también en prensa escrita, en televisión, repito, columnista, ha sido jefe de redacción, una hoja de vida extensa, aunque Javier Giraldo me dijo que lo presentara como un hombre que está aprendiendo a hacer periodismo. ¿Qué tal, Javier? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos tratando de aprender todo el tiempo. Muy bien, nos acompaña también Alejandro Escobar, productor audiovisual, ingeniero de sistemas de profesión, director de Alto Turmequé Digital, una empresa dedicada al servicio de streaming. Bienvenido a Charlando con Charles, Alejo. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Alejandro, para entrar en contexto, todos, me encantaría que me dijeran cómo los ha tratado esta cuarentena. Brevemente, bienvenido, Omar. Bueno, pues ha sido un poco difícil, obviamente, por adaptarse uno a un mundo ajeno al que llevábamos. Digamos que el hecho de tener una restricción para salir a la calle, pues hace que uno limite ciertas cosas. Uno llevaba un cierto ritmo de vida y verse obligado a abstenerse de ciertas situaciones, pues no es nada fácil. Bien, Javier, ¿cómo lo ha tratado esta cuarentena? Pues yo creo que todos tenemos la impresión de tener que quedarnos quietos en la casa. O sea, cuando uno se quiere quedar en la casa es cosa de uno por decisión propia, pero la imposición creo que molesta a todos por la las limitantes propias del encierro. Es una experiencia indudablemente y creo que en ese sentido todos tenemos que estar viendo qué le sacamos de bueno y qué aprendemos de todo esto. Y Alejandro, agobiado, triste, contento, normal. No, pues yo creo que fue un momento para poder reinventarse y como mirar a ver qué nuevas formas de comunicación y de transmisión y de difusión se podían crear. Y era como parte del momento en el que estaba, digamos, orgánicamente en mi vida. Entonces creo que ha sido bastante interesante. Pues es difícil por la familia un poco más que por uno mismo, yo creo. Bien, entremos entonces en contexto. Desde su opinión, Omar, ¿cree que la gente está consumiendo noticias más por las redes sociales que por los medios tradicionales? Sin duda, Carlos, yo pienso que todo el mundo hoy en día está abocado a las redes, están mirando un poco noticias por allí, algunos noticieros tradicionales como RCN y Caracol le han apostado a esta vía, viendo pues que pues, la gente quiere más que todo llegar, mirar a través de sus medios electrónicos, informarse, no solamente en el ámbito noticioso, también alternativas como el Twitter, creo que de hace mucho tiempo, antes de empezar esta situación que estamos viviendo, pues le es más fácil, la gente quiere inmediatez y las redes pues se lo brindan. No extenderse, mirar ciertas informaciones, sino como bien estoy diciendo, algo inmediato, algo que puedan mirar rápidamente y no tienen el tiempo para llegar y hacerlo, digámoslo así. Y sin duda acrecentó este fenómeno debido pues, a la situación que estamos viviendo. La gente pues quiere informarse a través de estos medios y ha sido pues importante y dinámico para quienes hemos hecho televisión o hemos hecho radio o prensa escrita, apostarle a estas nuevas alternativas de comunicación. Javier, su opinión. ¿Por qué la gente estará consumiendo más redes sociales que medios tradicionales?
Yo creo que cuando los medios electrónicos basados en Internet empezaron con su auge, nadie previó el fenómeno que representaba que el consumidor ejerciera como tal. Es decir, el que busca información la quiere específicamente sobre un tema y la quiere en el momento que necesite. Y entonces en ese orden de ideas, pues la televisión y la radio ponían sus propios límites, sus propias márgenes, sus propios horarios y no necesariamente eran los de esos consumidores. Más todavía cuando de ahí se pegan los jóvenes que están en unos planes más relajados, que tienen unos horarios de estudio, por ejemplo, distintos a los del resto de la gente, y entonces pensar en un noticiero en la mañana o al mediodía o por la noche específicamente, pues lo saca de su agenda y ellos empiezan primero a consumir entretenimiento y luego, en situaciones particulares como esta de la pandemia, a buscar todo tipo de información, pero en el momento en que lo quieren. Yo tengo curiosamente, una persona cercana que no tiene sino en este momento como 7 años, desde hace un par de años, hace algo que a mí me ha cuestionado y es que se mete a YouTube, busca videos de su interés, pero cuando encuentra el título que le atrae, se va hasta el final para ver cómo termina y decidir ahí si le invierte el tiempo para verlo completo. Óigame bastante. Y eso, digamos, rompe por completo lo que nos enseñaron en la escuela de que en el lead, en el comienzo de la noticia, por ejemplo, debía estar la información clave para enganchar al lector, para enganchar al público. Javier, Irse al final para después decidir si empieza es una posibilidad que no existía antes en radio, ni en televisión, ni en cine. Entonces, son las ventajas que empiezan a encontrarles en particular los muchachos, digámoslo así, para poder estar más pegados a las posibilidades que les da la información por Internet. Bien, Javier, me llama mucho la atención lo que usted acaba de decir. Esa podría empezar a ser una de las conclusiones. La información en el momento en que la necesite. Si sale una noticia a las 7, 8, 9 de la mañana, la consume y no tiene que esperarse hasta un noticiero del mediodía o hasta las 7 de la noche. Cuando ya lleguen las 7 de la noche, un horario impuesto por los medios, pues ya tiene un análisis propio de esa noticia. Alejandro, ¿usted comparte las opiniones de Omar y de Javier o tiene su propio postulado? No, yo creo que estoy completamente de acuerdo frente al tema del acceso. Yo creo que eso es un tema muy importante porque, pues justamente, lo que cambió ahorita fue la forma de consumir y yo creo que, por ejemplo, temas como la cuarentena también nos está enseñando que ya los horarios se trastocaron mucho para todo. Entonces, la gente tiene que poder hacer las cosas y poder consumir lo que quiere consumir en el momento en el que lo quiera hacer y no tener que estar esperando. Eso sí es una realidad que nos enseñó Netflix, que nos enseñó Spotify, que nos enseñó pues todo este sistema de OTT que tenemos, que nos enseñó la web misma también, porque es que la web misma, en el momento en que un periódico viró a tener una página web, viró para tener una página web es para no tener que esperar a tener que imprimir la hoja, sino poder salir en el momento en que salía la noticia, tener un espacio web para poder hacer este trabajo. Creo que eso es lo más importante, digamos, esa capacidad de acceso. Y de ahí sigamos con apenas tienes esa posibilidad de infinito acceso, pues todas las otras posibilidades que ofrece el digital, como la que decía Javier, como pues muchas otras, como la interacción, como comentar, como compartir, como poder clipear pedazos y volverlos propios y volverlos a sacar como parte de una noticia prosumidora que uno está haciendo, que eso también es parte de todo el cuento, ¿no? Digamos que la gente ahorita quiere poder también contar su propio lado de la historia, entonces están los blogs, están todo el bloguero, el youtubero, todo este pedazo, que también es parte de todo ese nuevo, digamos, ecosistema de comunicación. Y eso hace que sea más interesante que yo creo que el medio tradicional. Bien, aquí les voy a cambiar un poco el panorama. Cifras de Kantar y BOPE en la primera semana de marzo nos dicen que en Colombia había un promedio de consumo de televisión de 4 horas 26 minutos. A mí se me hace bastante elevado, pero bueno, trabajemos sobre estas cifras. Y en la tercera semana de marzo aumenta el consumo de televisión a 6 horas 12 minutos. Aquí la pregunta es,
¿mejorará el consumo de noticias en televisión y de entretenimiento o es solamente por la cuarentena, Omar? Digamos que, y esto es un fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo, y sin duda, pues tanto Alejandro como Javier, que conocen el tema de redes, lo van a reforzar. El tema de la televisión ha venido perdiendo fuerza. Digamos que la gente ya no lo consume como lo hacía. Digamos que el horario de 8 de la noche, cuando le apuestan a algunos canales a las novelas, es porque pues llega la gente, descansa, se acuesta y lo hace. Pero lo que venimos tocando, el punto anterior, y es que también hay gente que le invierte más el tiempo a observar las diferentes plataformas, a ponerse a mirar televisión. Lo digo desde la experiencia propia. Cuando yo trabajé en uno de los canales tradicionales del país, le estaban empezando a apostar al tema de los realities y se dieron cuenta que eso les producía, les daba ganancias mejor. Entonces, pero para mí la gente no le invierte ya tanto tiempo a la televisión. Lo que decía Javier hace unos minutos, la inmediatez es lo que la gente quiere observar, es algo rápido y no tirarle, como se dice coloquialmente, tanta corriente a ciertos productos o a ciertas situaciones que la misma televisión le ofrece. Bien, Javier, ¿usted qué opina de esto? Yo creo que en muchos aspectos de la vida toca hablar antes de la pandemia y después de la pandemia. Correcto. Y, por ejemplo, en temas de consumo de información o de producciones audiovisuales, ahí hay un reto enorme. Y Alejandro Escobar nos podrá confirmar cómo en redes tenían muy claros los horarios y los días en los cuales se debía publicar para Twitter, para Facebook, para TikTok, ahora, Instagram. para cualquiera de las redes, estaban muy claros los horarios, los momentos en los cuales la gente tenía como campo para acceder a la información que allí se pusiera y era parte de la estrategia de quien manejara las páginas, las redes sociales de los administradores de esas comunidades. Ahora ya no se puede hablar de eso, porque como la gente está sentada prácticamente 24 horas frente a una pantalla, sea computador o sea su celular, y como no tiene que salir en estos días, esas prácticas de consumo seguramente han cambiado y seguramente implicará que barajen de nuevo las cartas y cuando pase la situación, la realidad sea diferente, porque hayan encontrado otras cosas. O sea, el solo hecho de estar, por ejemplo, teletrabajando o teleestudiando, pues le da a uno sencillamente la posibilidad de que, por ejemplo, cierre aquí la cámara cuando es una sesión como esta y quizás esté revisando a la par el celular o en una pantalla alterna cualquier otro tipo de información o inclusive viendo películas, ¿sí? Entonces, eso creo que nos hace que hoy haya un apetito distinto. Quizás la situación que genera tanta inestabilidad hace que busquen el tipo de datos que les dé tranquilidad en cualquier parte. Y por eso hemos visto un montón de noticias falsas también, ¿no? Sí. Y por eso también tenemos otro reto los periodistas, y es que el contenido que nosotros generemos tiene que ser de tanto rigor y de tanto juicio que se diferencie de cualquier otra cosa que aparezca por ahí como si fuera las famosas fake news. Porque también, así como hoy, cualquiera puede opinar, cualquiera puede informar o cualquiera puede desinformar. Entonces, por eso creo que aquí estamos ante un hecho que nos cambia, nos pone, como dije ahora, a barajar y repartir de nuevo las cartas para entender cómo nos vamos a mover en adelante, porque sí creo que es un punto que trastocó por completo lo que venía haciendo en muchos aspectos. Entonces, Javier, en pocas palabras, hay que medir las cosas antes de la pandemia y en pandemia. Muy bien, Alejandro, ¿usted cree que pues esta ganancia que ha tenido la televisión entonces
¿Ha sido pues por el tema cuarentena o va a seguir una tendencia llamativa para los medios tradicionales? No, yo realmente creo que los medios tradicionales, pues, o sea, yo quiero ser yo siempre he sido muy vanguardista en la forma de ver cómo tiene que sacar uno la televisión y la comunicación. A mí me parece que los medios tradicionales ya son simplemente un elemento más de todo un organigrama, de todo un sistema, de todo un ecosistema de transmisión. Y sirve para una cosa y la web sirve para otra y las redes sociales sirven para otra y todo sirve para una cosa distinta. Lo importante es tener un entramado suficientemente sólido y suficientemente grande para que cada uno de los medios le dé tráfico al otro medio y así se retroalimente y haya un tráfico cruzado que llaman, porque lo importante es tener, o sea, un partido de fútbol es mejor verlo en televisión que verlo en celular, eso ya lo sabemos. Entonces, si queremos ver fútbol, mejor verlo en televisión en directo, en 4K. Una película, pues es chévere ir a cine. Cada medio tiene su realidad. ¿Qué pasa con las redes sociales? Es que las redes sociales se volvieron todo un nuevo sistema de transmisión. O sea, es como si se hubieran inventado otro aparato en el televisor, como el televisor, que fue el celular, pero en el sentido en que es otro medio de difusión que tiene otras reglas completamente distintas. No es que uno coja el video de televisión y lo pase a redes sociales. Ese es el error que se comete normalmente. Lo que nosotros llamamos la cross media, es lo que siempre llamamos la cross media. De coger el clip tal cual que sale en televisión y ponerlo en redes sociales. Es una ventaja, es una ganancia, porque tienes acceso a ese clip en todo momento, pero pues de verdad, si no estás mirando las potencialidades del medio, lo estás desaprovechando, porque el medio tiene muchas más potencialidades. Y digamos, triste o felizmente, no lo sé todavía, porque esto tiene cosas buenas y cosas malas, aparecieron las redes sociales para generar estas nuevas reglas de consumo en el medio digital, porque antes todavía no había reglas de consumo. Antes tenías que ser un freak, o tenías que ser un geek, o tenías que ser lo que fuera para poder meterte y encontrar el contenido y aprender a leerlo y buscarlo y saber descargarlo, y era más complicado acceder a ese contenido. Las redes sociales sí le dieron una facilidad, le hicieron una aceleración dramática a la forma en cómo se consumía el contenido. ¿Qué pasa? Es que las redes sociales son privadas, no son públicas, ¿cierto? Y tienen unos fines comerciales que al principio ni siquiera estaban pensados. Las redes sociales se fueron creando a medida que iban avanzando. Uno se ve la película de la red social, por ejemplo, la de Facebook, uno se da cuenta que esto comenzó como un chiste, después estabas compartiendo fotos de amigos, después fotos de gatos, después noticias, después política, después elecciones, después publicidad. Se fue creciendo y se volvió una bola de nieve absolutamente gigante que la gente no tenía claro cómo se manejaba. Y entonces hay unas reglas ahí que son complicadas. Digamos, a mí me parece que yo leí un artículo el otro día muy interesante de un filósofo coreano, que no me acuerdo el nombre, Han, que decía que estamos viviendo un feudalismo digital porque es que resulta que las redes sociales son un espacio que nos regalaron para que nosotros trabajemos en él y les demos nuestro fruto de trabajo a unos señores feudales digitales. Así funcionaba antes la tierra. Tú te daban un pedazo de tierra, tú sembrabas cebolla, le dabas casi todo al señor feudal y te quedabas con lo tuyo para poder vivir, ¿cierto? A ti ahora te regalaron el Facebook, te regalaron el YouTube, te regalaron estas cosas. Tú trabajas dentro de ellas y generas una cantidad de volumen de valor por consumir, por comprar cosas dentro de ese consumo que está haciendo simplemente por ver, por darle más nombre a un canal o a un medio porque está teniendo más tráfico, más interacción, más views, ¿cierto? Y todo eso y todo es un trabajo feudal digital para un señor feudal que está en otro lado. Eso fue lo que pasó, esa fue la realidad que nos tocó vivir. No son las webs las que son las fuertes. La gente que consume en web es un poco distinta que la que consume en redes sociales, porque la gente que consume en web busca, investiga, no tiene fuentes. El que consume en redes sociales se siente esperar que su burbuja mediática le siga mandando la misma información, porque si yo soy de ultraderecha, mi red social habla de la maravilla de la ultraderecha. Si yo soy de ultraizquierda, mi red social me habla de la maravilla de la ultraizquierda. Bien. Alejo, no, muy bien por hacernos caer en cuenta esa gran diferencia. Una cosa es consumir web y otra cosa es consumir redes sociales. Y a veces creemos que es lo mismo, pero no. Bien, Alejo, yo quiero arrancar. No, para nada. Quiero arrancar de nuevo con usted en esta siguiente ronda, porque tengo entendido que usted tuvo un cargo muy interesante en Canal Capital, dirigida a la social media. Y aquí viene una pregunta. Antes de la cuarentena, donde usted
podrá sacar un balance muy interesante. ¿Qué consumía más la gente? Puntualmente de información, no de entretenimiento, sino de información. ¿Qué consumía más la gente? ¿Información por redes sociales o información por el canal de televisión? Pues mire, mi experiencia en Canal Capital era que consumían más por redes sociales y por digital que por la televisión abierta misma. Pero pues es que quiero hacer una diferenciación aquí importante, y es que lo que pasa es que nosotros no lo veíamos, vuelvo al punto, no lo veíamos como dos grupos distintos, ¿no? Eran periodistas trabajando por una noticia y salía por X o Y medio, pero era el trabajo de un periodista hecho web, hecho televisión, hecho red social, hecho podcast, hecho lo que quisiéramos, ¿no? Y el trabajo periodístico pues era pues, una fuente muy importante de todo ese éxito, de todo ese trabajo. ¿Qué fue lo que nosotros definimos? Y creo que es lo que pasó ahorita. O sea, yo me siento muy tranquilo con nuestro trabajo en Canal Capital por una razón, porque es que nosotros, yo creo que le ofrecimos a la teleaudiencia y a la web audiencia una nueva forma de consumir, que era, como decía Javier, muy importante, con unas mediciones de horarios, pero no en horarios, digamos, de que es que a las 7 de la noche la gente está en casa, sino eran horarios de algoritmo. Estábamos viendo y masajeando el algoritmo semana a semana y entendiendo, bueno, 3 de la tarde nos fue bien esta semana, entonces dejémoslo acá. O entonces el estreno pongámoslo a esta hora. Entonces movíamos las fichas a través de lo que nuestra propia data de consumo nos daba, que eso es maravilloso en digital, es que eso en televisión no es tan fácil de hacer. Uno en digital y en televisión además tiene que pasar por consejos de programación, por una cantidad de cosas. En digital uno simplemente toma decisiones sobre la marcha, sobre lo que va leyendo de las métricas y de los insights y eso. Bien. Y lo que hicimos fue entonces generar una forma de consumo mucho más inmediata. Si uno ve Caracol, por ejemplo, ahorita, yo veo como Caracol hizo Caracol, ahora me fascina. Yo estoy pegado a Caracol ahora porque es súper fácil de consumir. Uno siempre entra y recoge la noticia, la recibe rápido. Esto es lo que nosotros tratábamos de hacer en Canal Capital, tanto en redes sociales como en web. Pero, por ejemplo, vuelvo al punto de web. O sea, nuestro trabajo en web fue muy eficiente, muy eficiente. Pasar de 3 personas escribiendo a 30 personas escribiendo al mismo tiempo para un portal. Generar esa cantidad. Entonces, cuando tú querías saber sobre Bogotá, conexióncapital.co entrabas y ahí estaba la noticia. O sea, no se demoraba más de 3 minutos en aparecer. Era un portal de noticias. Eso es una maravilla. Yo creo que eso fue nuestro hit, pero es un hit de trabajo, es un hit no es que sea mucho más difícil de pensar, ni digital, ni muchas cosas, sino es de meterle el hombro. O sea, yo creo que el equipo periodístico del canal fue maravilloso en eso porque nos acoplamos todos y salimos el último año y medio, los últimos 2 años fueron absolutamente engranados, absolutamente rápida la comunicación entre los dos equipos. Me pareció, y pues eso fue que los números subieran tanto, los números muy altos. Bien, Alejandro, ahora paso a Javier Giraldo y yo quiero retomar el tema de los millennials. Desde mi punto de vista, lo que he podido observar sin mirar cifras de empresas que estudien el comportamiento de consumo de información, me doy cuenta que los millennials no están prendiendo el televisor para consumir información. Al millennial de pronto le interesa, sí, algo de entretenimiento o alguna noticia relevante nacional, pero la consume a través de su teléfono celular y en redes sociales. ¿Será, Javier, que habrá que hacer información puntual para millennials en medios tradicionales, si quieren rescatar los medios tradicionales a ese millennial? Porque ese millennial, créame, que no está consumiendo la radio que consumían nuestros abuelos o que consumimos nosotros hace unos años o que generalmente estamos consumiendo. ¿Qué cree usted? Yo creo que ese es un fenómeno que no hemos terminado de entender. Los muchachos en general, porque como ya no solamente hay millennials, sino también centennials, ¿sí? Y otras categorías entre las que aspiro a entrar yo muy pronto, a los cuchenials, una cosa así. Yo creo que en todo sentido ellos están también obligando a ver el mundo diferente. Si ustedes los ven, en la casa tienen actitudes distintas a las que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes, por adolescentenials, ¿sí? Los muchachos hoy en día, desde muy pronto, quizás por esa información que tienen, se están proyectando a qué van a hacer en la vida, pero no solamente circunscritos a su barrio o a su ciudad, sino que están pensando que se van a ir a conquistar el mundo y que quieren tener experiencias y que quieren trabajar en la multinacional no sé qué. Y lo peor es que lo logran.
lo peor es que lo hacen. Entonces, eso es una muestra de su actitud distinta ante el mundo. Ellos no quieren estar en trabajos de muchísimos años, no buscan una estabilidad laboral porque inclusive no les importa dejar botado un trabajo si aparece una experiencia de vida nueva que quieren ir a disfrutar y entonces dejan su trabajo y se van para allá. Y con base en eso, en que su vida en la casa es distinta, su vida laboral es diferente, su consumo es distinto. Fíjense que hoy en día, si vamos a ver, cualquiera de nosotros creo que no escogió la universidad pensando en que le habían venido a ofrecer, sino que uno había ido a la universidad a buscar un cupo, a presentar una entrevista, quizás a presentar un examen y con esa tensión de ver si paso o no paso. Hoy en día la cosa cambió tanto que uno ve que las universidades tienen publicidad en televisión, en redes sociales, en radio, porque antes si acaso aparecía un aviso de prensa que tenía los programas que aparecían. De manera que, como ellos ven el mundo diferente, como a veces nos estrellamos todavía con ellos por esa visión distinta, como seguramente eso representará un aporte para el cambio, para la perspectiva con la que tradicionalmente hemos hecho las cosas, pues todavía no tenemos un resumen claro. Y lo mismo pasa con la información. O sea, ellos hoy en día además están obligados por la situación a estudiar a través de estas redes. Ellos están pendientes de ver qué les gusta para ver qué aprenden a hacer, por ejemplo, en los tutoriales. Ellos están pendientes para ver cómo se comunican con sus semejantes, porque, por ejemplo, yo tengo una hija que está a punto de cumplir 21 años y vive en Miami. En estos días me estaba diciendo, por una parte, que la cuarentena le estaba robando la juventud, porque no podían estar en sus actividades sociales normales. Pero resulta que muy rápidamente superaron esa situación y entonces ya están usando estas salas de Zoom, por ejemplo, estas salas de videoconferencia para hacer fiestas comunales. Le llaman a una actividad el Netflix Party, porque se ponen a ver una serie y están viendo la serie en una pantalla y con sus compañeros en otra pantalla acá, comentando como si estuvieran sentados en una sala de cine o en la sala de su casa viendo la serie. Esta posibilidad de tener en pantallas anexas por la videoconferencia, entonces les sirve para que hacen el show de pasarse un vaso, están tomando acá y graban el momento en el que de esta ventana pasa a la otra para que el otro reciba el trago y así pintan que están y sienten que están compartiendo. Tienen la misma música, comen lo mismo. Es decir, aunque les duele una situación como esta, porque no tienen el contacto físico, también han encontrado de forma muy fácil la posibilidad de convertir estos medios en su forma de estarse no solo capacitando por la educación o trabajando por el teletrabajo, sino también en la vida social que ellos están necesitados, ávidos de estar teniendo. De manera que yo sí creo que a ellos nos hace falta todavía estudiarlos bastante y no sé si podamos en algún momento definirlos. Bien. Omar, pero a eso, perdóname, Carlos, a eso hay que sumarle que también antes de la pandemia, digamos que los millennials también han tenido diferencias, digámoslo así, en cuanto al modo del trabajo. Pues digamos que en el campo de nosotros, quienes hacemos periodismo, pues los mismos periodistas ya tienen una forma distinta de trabajo que pues para uno es sorprendente. El hecho digamos que a uno lo educaron en el sentido de que el periodismo se hace en la calle y las historias se encuentran en la calle. Y hay cosas que sorprenden cuando uno dirige a un chico y le dice, no, es que yo el video o el cubrimiento ya lo tengo aquí en el celular, entonces no hay necesidad de ir. Y es cuando uno dice, no, pero es que la historia la encuentra en la calle. No está ahí. Sí, te dan una herramienta, pero no hay como ir, acceder a la persona, como se dice coloquialmente en el periodismo, a la señora de los tintos, que es la que puede aportarle y contarle esos detalles que pues no la va a encontrar en el celular. Bien.
Bueno, ya para ir cerrando esta charla que está muy interesante y podríamos hablar 2, 3, 4, 5 horas, incluso podemos poner una cita para dentro de 15 días y hablar de otro tema, quiero hacerles una pregunta que cerraría esta charla. ¿Morirán los medios tradicionales en el corto, mediano o largo plazo? ¿Cuánto cree que le queden a los medios tradicionales o no morirán? ¿Qué va a pasar entonces con los millennials cuando tengan 50, 60 años? Ellos yo creo que ya no van a ver televisión porque de verdad ellos no prenden el televisor para consumir información. ¿Qué dice Omar? Arranco con usted. Hay algo que llama la atención y es, digamos que esta nueva generación no consume, y voy a poner el ejemplo claro, el periódico como lo hacemos algunos o lo hicieron nuestros padres y pues sin duda nuestros abuelos. El hecho de que llegase el periódico diario permitía esa sensación que ellos mismos llamaban. Yo recuerdo que un ex jefe mío, quien es maestro del periodismo, me decía, no hay nada más interesante que sentir, que tocar el periódico y escudriñarlo página por página y analizar su contenido como tal. Y para eso no necesariamente necesita ser periodista, lo hace la persona del común. Hoy en día, como lo hemos planteado durante esta charla, pues los medios digitales pues lo han, digamos que reemplazado. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ya la gente no consume el periódico, no observa. Digamos que, insisto, las nuevas generaciones, hay quienes todavía nos tomamos el tiempo para poder mirar la crónica. Por ejemplo, yo soy de los que miro las crónicas de los colegas como para enriquecer un poco mi léxico y también pues mirar fortalezas y debilidades propias. En el tema de la televisión, como lo dije en mi intervención anterior, pues digamos que también ha cambiado esa metodología, pues la gente ya no le invierte tanto el tiempo a la televisión, pero lo que decía Alejandro, y lo aprendí hoy, es sin duda que cada uno, pues cada medio tiene su fortaleza y su modo de consumirlo. En cuanto a la radio, pues digamos que hay un referente y es un ejemplo importante. Los periodistas escuchábamos, digamos que amanecíamos, los que hacíamos radio en su momento, arrastrábamos con el tema de los periódicos y lo desarrollábamos durante todo el día y de ahí se pegaba la televisión. Y eso hacía que fuese pues un desarrollo más grande en el tema noticioso de un hecho. Entonces, sin duda, no soy de los que pienso que va a desaparecer, pero sí han perdido fuerza. Ok, entonces no van a desaparecer. ¿Qué dice Javier? ¿Desaparecerán en el corto, mediano plazo? Mira, yo quiero remitirme a la historia, porque pues ponerse uno a ser futurólogo es muy complicado, entonces es más fácil ver por lo menos lo que ha pasado atrás. Cuando en el siglo XV apareció la imprenta, eso fue una revolución completa, tanto que llevó literalmente a la Revolución Francesa. Y como consecuencia de lo que sucedió allá, hasta nosotros aquí en este territorio nos tocó, porque la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano fue parte de la base del movimiento de libertad, de independencia de Colombia. Cuando ya estuvimos los periódicos, hubo amenaza porque apareció la radio y pensaron que iría a desaparecer el periódico y no desapareció. Cuando apareció la televisión, entonces también pensaron que iría a desaparecer o la radio o la prensa y ninguno de los dos desapareció porque cada uno cogió su perfil. Y ahí retomo, también como lo hizo Omar Alejandro, las palabras de Alejandro Escobar para decir que cuando ahora aparece la web y cogen tanto aire las redes sociales como medio de comunicación, pues seguramente lo que toca hacer es eso que nos estaba revelando ahora Alejandro, que había hecho en Canal Capital, encontrar cuál es el punto para cada uno de los medios. Indudablemente los costos y la situación económica hace que esto sea más sencillo. Esto digo, la internet y las redes. No hay que pagar frecuencias, no hay que imprimir, no hay que gastar papel, no hay que pensar en la ecología respecto a lo que esté gastando esto ahí. Es un proceso más inmediato, se puede arreglar, se puede transformar, se puede corregir. Entonces, las evoluciones de los grandes periódicos apuntan a que ellos miren qué va a pasar en lo digital para que puedan mantenerse, porque el modelo como estaba antes seguramente no va a ser. Estamos acudiendo a la posibilidad de que desaparezca Colprensa, porque su modelo nació como el hecho de que los periódicos regionales tuvieran en Bogotá unos corresponsales
y no cada periódico regional el suyo, y esos corresponsales mandaban fotos y mandaban sus textos por hacer los cubrimientos. Hoy tenemos ruedas de prensa virtuales porque también lo obligó la pandemia. Entonces, en ese sentido, a todos nos toca pensar cómo nos vamos a repensar para ver cómo nos adecuamos a eso, para ver productos como este de las charlas que estamos haciendo, inclusive sin estar reunidos juntos, cómo estamos entregando una nueva información que tenga un consumidor al que le resultemos atractivo y que así nos mantengamos en la tarea que nosotros sabemos hacer, que es encontrar las historias y encontrar la información. Por supuesto que es más rápido tener la foto y tener el comunicado y tener inclusive el video del funcionario dando la declaración, porque eso nos evita muchísimos costos de desplazamiento y muchas otras cosas. Pero ¿qué tanto estamos sacrificando? Y es lo que sí me preocupa a mí, por ejemplo, de cómo vayan a estar los noticieros después de la pandemia, cuando ya nos hemos acostumbrado a oír audios que no son los de óptima calidad, a que transmitan por WhatsApp, a que hagan falsos directos desde la sala de la casa, porque todo eso va perdiendo. De hecho, en este momento ninguna de las producciones grandes de televisión están en marcha porque lo obliga la situación. Entonces, ¿qué va a pasar en adelante? A mí sí me preocupa que más adelante digan no se necesitan tantos camarógrafos y no se necesitan tantos periodistas y no se necesita tanto personal, porque fíjese que ya hicimos televisión en los canales nacionales a punta de WhatsApp. Bien, listo. Por favor, Alejandro Escobar, muy breve, por favor, para cerrar la misma pregunta. ¿Morirán en el corto o mediano plazo los medios tradicionales? Pues mira, yo lo veo rápidamente desde dos puntos. Un punto que es importante, que es la palabra convergencia, y es entender que es que nosotros estamos, o sea, la tecnología está haciendo que las cosas converjan a dispositivos. Eso es un tema distinto, digamos, de hablar del medio tradicional, porque es que el medio como tal, la marca medio, la marca del medio, Caracol, RCN, Canal Capital, CNN, BBC, todo sigue moviéndose sobre tu dispositivo. Y estás haciendo una convergencia sobre esos dispositivos en el que entonces, por ejemplo, ya uno no lee solamente un periódico, sino uno lee un periódico que tiene video, que tiene fotografías, que tiene, o sea, ese texto enriquecido que hace que cambie. Y este mismo dispositivo en tu mano también lo estás transfiriendo cada vez más rápidamente y como con más facilidad hacia los dispositivos que están en tu pared, hacia tu computador, hacia tu televisor, hacia tu video beam, hacia lo que necesites. Entonces, se te está volviendo más un tema de convergencia y tienen que encontrarse a los medios como tal. De pronto va a haber un cambio de distribución en la frecuencia, lo que sea, pero tienen que encontrar una forma de seguir distribuyendo contenido hacia esos dispositivos. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, las marcas tradicionales de noticias nunca van a terminar, nunca van a acabar. O sea, Caracoles, RCNs, BBCs, CNNs, Foxes, Canal 1, Noticias 1, etcétera, etcétera, siempre van a seguir existiendo, porque eso es como el agua, eso encuentra un sitio por donde salir, ¿no? Con los dispositivos, con los medios que uno tiene, como bien decía Javier ahorita, si nosotros nos prohíben y vamos a hacer celular de aquí en adelante el resto de la vida, y no tenemos más camarógrafos, el periodismo seguirá, y el periodismo seguirá con marca, además, porque yo no me voy a ver el noticiero de Perico Los Palotes, sino me voy a ver el de Caracol, o el de RCN, o el de CNN, o el de BBC, porque esa marca es la que me va a dar mi validez sobre mi contenido. Así lo vea en celular, así tenga el audio un poquito más feo. No es esa marca, es el logo que está aquí en esta parte superior del recuadro, el que te dice si la noticia vale o no vale, y tú decides si vale o no vale. Si tú quieres ver Fox, pues hay gente que le gusta Fox, nada que hacer. ¿No? Para no hablar de medios nacionales. Entonces, el tema de la convergencia, pero la convergencia tiene un problema terrible, que es la conectividad. La conectividad tiene que ver con política y eso ya es otra conversación completamente distinta. La conectividad todavía no es tan real, no es tan compleja, no es tan completa. Entonces, uno tiene que cortar por lo bajo y tiene que haber radiofrecuencia, tiene que haber radioemisión todavía, porque hay que llegar a Chigorodó, hay que llegar a Tamalamé, hay que llegar a Paimadó, hay que llegar a sitios donde todavía no hay conectividad realmente, ¿no? Y nosotros vivimos una realidad aquí en este 10%, 20% de población urbana en Colombia, pero pues el 80% de una realidad completamente distinta, que tenemos que encontrarles esa misma agua que les digo, porque, por ejemplo, que les digo que tienes 80% de la población allá, tiene WhatsApp, y la gente no
y nosotros logramos en un momento dado tener un sistema de transmisión de noticias por WhatsApp muy interesante, que el WhatsApp mismo nos bloqueó. Entonces, encontrar cómo algo como WhatsApp nos puede ayudar a llevar noticias de una manera digital, de una manera no lineal, que como la televisión o la emisión en radio. Pero pues, o sea, esto es un tema de convergencia versus conectividad muy complejo. Y por el otro lado está el tema del público general versus el público de nicho, que yo creo que es otro tema que es clave dentro de la conversación digital. Es que yo dejé de ser un poco nostálgico frente al pasado cuando comencé a trabajar en Canal Capital y me tuve que digitalizar y volver más digital de lo que quería inclusive yo mismo ser. Yo amo mis libros y yo amaba el periódico, yo lo leía y me gustaba la mancha de tinta en el dedo y la vaina. Pero después me puse a pensar, oiga, sí, chévere, romántico, pero no hay nada como el hipervínculo. No hay nada como poder profundizar sobre una noticia en el hipervínculo. Y eso no te lo permite el periódico nunca. Uno no puede decir, oiga, esta noticia tan interesante sobre el humedal, yo me voy a meter 3 noticias más de estas para atrás, me voy a meter en el historial para atrás a leer, para poder profundizar, o me voy a cambiar de medio para poder profundizar. Y ahí, pues, entonces sí se acabó el romanticismo para mí, porque yo sí prefiero el digital en ese sentido, en que la gente comience a encontrar formas de consumir. Y entonces ahí vamos al nicho. Hay gente que le gusta consumir así profundamente y hay gente que le gusta consumir por la superficie. Entonces, qué maravilla que el digital te permite tener contenido para el que consume superficialmente, que es terrible porque hay veces volvemos al punto de la burbuja mediática, que es el peligro más grande que tiene el mundo digital en cuanto a periodismo, es la burbuja mediática, más que el fake news mismo, es la burbuja mediática, porque es que no te deja salir de otra realidad, no te deja explorar otras nuevas fuentes, que es el problema de consumir en redes sociales y no investigando por sus propios medios. Y entonces, pues, ese tema de nichos es muy importante. Entonces, la gente va a querer consumir. Hay gente que le interesa profundizar, hay gente que no. Y eso es chévere que exista en el mundo digital. Y va a seguir yéndose hacia ese lado. Todo va a seguir yendo hacia la convergencia. Bien. Alejandro, muchas gracias. Me gustó algo y rescato esa frase. Los medios tradicionales son como el agua, van a buscar la salida por algún lado. Bien, yo me despido de Omar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que es una charla que queda coja por el tiempo. 42 minutos llevamos dialogando. Yo los invito para que acordemos una cita y hablemos de otros temas como fake news, cómo contar una historia. ¿Es más importante una imagen o una voz o un periodista contando todo? Muchos temas y otros que ustedes tengan. Me despido de ustedes, muchas gracias, y en otra emisión nos volveremos a ver con otro tema importante en Charlando con Charles. Adiós.